Sean bienvenidos. Para esta semana lo que nos toca trabajar como contenido socioemocional es la inteligencia emocional. Pues por ahí leyendo un poquitito más sobre esto, habla básicamente tal lo que describe la imagen, ¿verdad? El equilibrio que nosotros tenemos que tener entre el corazón y en nuestro caso el cerebro. Muchas veces nosotros tomamos decisiones cuando estamos enojados y por eso es que siempre nos dicen cuando estés enojado no tomes decisiones porque no pensamos en ese momento lo que nosotros estamos viviendo. Muchas veces en este caso pues lo hacemos directamente en base a esa emoción, si estamos enojados, si estamos tristes, entonces a veces son malas decisiones, ¿verdad? Y por acá la reflexión que dice el éxito depende de la inteligencia emocional. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros trabajamos la semana pasada, habíamos comenzado a trabajar lo que era la estructura WILE y habíamos hecho diferentes ejemplos en donde trabajábamos lo que es el WILE para validar. Con respecto a esta parte de contenido que nosotros trabajamos, que es el WILE para validar, ¿alguien se recuerda la característica principal que debíamos de tomar en cuenta al momento de utilizar el while para validar? No sé si alguien se recuerda. La variable se conoce como una variable contador. While controlado por una variable. Ese while básicamente va a ser el mismo for que nosotros estamos utilizando. Solamente que en este caso, pues de ahora en adelante usted va a tener dos métodos para poder resolver un problema que involucre el uso de estructuras repetitivas. Usted va a poder irse por el camino for y va a poder irse por el camino while. Entonces, cuando usted vaya a utilizar un while controlado por una variable, para repetir un proceso, debe tomar en cuenta que ese while, esa variable que me va a llevar el control de las iteraciones, tiene que ser inicializada, comprobada y actualizada. Eso es lo que tiene que ser directamente. Y si se fijan en el for, también la variable en este caso de control es inicializada, comprobada y actualizada. Y acá le da mayor detalle en relación a eso. Nos vamos a ir directamente a los ejemplos. Por un lado, tenemos este pequeño código hecho con la estructura for. Lo inicializamos en 1, lo comprueba hasta que llegue, en este caso se cumpla la condición que y es menor o igual que 100 y aquí está la actualización que sería un incremento, ¿verdad? Recuérdese que la actualización puede ser un incremento o puede ser un decremento. Y en este caso pues imprimimos. Si usted observa ese código es bien básico, lo único que hace es imprimir los valores de 1 hasta 100. Luego venimos acá y esta misma solución la vamos a hacer implementando un while. Pero ¿de qué forma voy a utilizar el while? ¿Lo voy a utilizar para validar? No, porque no estoy validando. ¿Lo voy a utilizar para repetir un proceso? Sí, solamente que voy a utilizar el while controlado por una variable. Entonces, si usted observa las dos columnas, en el for los tres momentos de la variable, cuando hablo de los tres momentos de la variable de control, me refiero a inicialización, comprobación y actualización. Los tres momentos están juntitos, si usted lo observa. Mientras que en el while controlado por una variable, los tres momentos están separados. Tengo acá inicialización, comprobación y actualización. Es exactamente la misma, solo que separamos esos tres momentos. Inicialización, la comprobación, que sería la condición, lo colocamos con el while y la actualización, que sería el final. Entonces, si ustedes logran ver esta parte, pues entonces tenemos acá las dos formas. Trabajamos el for y trabajamos el while. Ok, ahora, si vemos un segundo ejemplo, tenemos esta solución siempre con el for y con el while. Veamos en el for. Si usted observa, ahora estoy utilizando el for en manera de decrementos. Estoy inicializando con 100 y voy a finalizar con 1 porque le estoy diciendo el primer valor de i es 100 y si se fija y lo he declarado fuera del for, no está malo, ¿verdad? Cuando nosotros hacíamos eso del for, colocábamos for tab y él automáticamente me ponía la declaración. Pero si yo lo quiero hacer afuera del for, no hay ningún problema, se puede hacer también. Entonces lo estoy inicializando, lo inicio con 100. Como voy de decrementos,
la condición cambia y ahora voy a poner y mayor o igual a 1 y le voy a colocar acá y menos menos porque voy del más grande al más pequeño. Dentro de esto, pues utilizo este operador, este símbolo, este porcentaje. Este operador se define como el operador módulo. ¿Qué hace el operador módulo acá en informática? ¿Qué hace el operador módulo acá en informática? ¿Alguien que se recuerde? ¿Qué hace el operador módulo? Si no se recuerda, igual tome apunte de eso, ¿verdad? En cada clase tiene que ir tomando apuntes como de los elementos importantes. El operador módulo lo que hace es devolver el residuo de la división. Eso es lo que hace. Entonces toma el valor de i, el primer valor es 100 y dice 100 módulo 2, 100 módulo 2, el residuo es 0. Entonces compara 0 es igual a 0, si es cierto el número es par y si no el número es impar. Entonces eso es con un for. Ahora hacemos ese mismo proceso con un while. Nuevamente inicializamos la variable. Dentro de, colocamos el while y dentro de los paréntesis vamos a poner la condición de comprobación. Hacemos todo el proceso, que es exactamente este mismo que tenemos acá, y actualizamos, ¿verdad? Aquí tendría que haberlo puesto de color amarillo, pero igual, actualizamos. Entonces es el mismo proceso directamente, para que usted vaya viendo la analogía. Nos vamos a pasar acá a NetBeans para comprobar el código. Voy a agregar una nueva clase. Me voy a ir al paquetito. En este caso, pues se requiere que usted abra el proyecto que comenzamos a trabajar la semana pasada. En el caso que algunos de ustedes tengan la oportunidad de ir siguiendo la clase práctica. Entonces vamos a agregar acá un nuevo, en este caso una nueva clase. Vamos a poner nuevo Java class. Le voy a poner acá while 2. Entonces, una vez que tenemos eso, recuérdese que dentro de esta clase, por el tipo de programación que estamos en este caso aprendiendo, que es programación estructurada, vamos a llamar el método main y si se recuerdan, una de las palabras reservadas era PSVM para llamar el método main, ¿verdad? Da la casualidad que este ID que estamos utilizando me permite hacer eso, probablemente otros no, ¿verdad? Entonces, esa llave me delimita la frontera hasta donde yo puedo llegar. Vamos a poner fin main. Y vamos a hacer este ejemplo. Vamos a ver, en eso estábamos. Vamos a hacer este ejemplito donde yo imprimo estos valores. Entonces, no hay ninguna captura de datos. Por esa razón, no es necesario que declare un objeto. Solamente voy a declarar la variable i. Y de una sola vez la voy a inicializar, que sería con 1. Y acá lo voy a poner como comentario inicializando. Bueno, inicio lo voy a poner. Luego vamos a poner el while con sus respectivos paréntesis, porque acá voy a colocar la condición. Abro y cierro llave. Entonces, y si se fija acá el while, no lo estoy utilizando para validar, sino que lo voy a utilizar para repetir un proceso. Entonces, cuando usted ya esté trabajando directamente, en esta parte tiene que tener bien claro cómo se utiliza el while si voy a validar y cómo se utiliza el while si voy a repetir un proceso. Pero al momento de repetir el proceso yo tengo que tener claro si ese proceso va a ir comparado o va a ir controlado por una variable o por un centinela que también es una variable. Entonces, como ahorita vamos comenzando esta parte, vamos a utilizar el while para repetir un proceso y va a ir controlado por una variable. Entonces acá nosotros decidimos que esta variable, vamos a ampliar un poquitito más, que esta variable es i. Entonces no se le tiene que olvidar que están los tres momentos. Tengo el inicio, ahora voy a colocar la comprobación. El ejemplo que estamos haciendo es este mismo, donde voy a imprimir los valores de 1 a 100. Entonces ahora voy a colocar la comprobación. Siempre es la misma variable y menor o igual a 100. Y si eso se cumple, entonces voy a imprimir acá el valor, ¿verdad? Entonces vamos a poner acá el mensaje que me aparecía es el valor de i es, ¿verdad? Entonces ahí lo vamos a poner acá. El valor de i es igual. Y afuera de eso le voy a concatenar la variable. Entonces,
Acá ya tengo el inicio, acá tengo la comprobación. Si se da el caso que a mí se me olvida el tercer paso, va a suceder lo siguiente. Voy a ejecutar el código, lo vamos a ejecutar y vamos a verificar el resultado que a esa ejecución se le llama bucle o ciclo infinito, porque si se fijan, yo inicialicé con 1, entró al ciclo, pero nunca lo actualicé. Entonces tengo que detener el proceso porque si no lo detengo, se va a saturar mi memoria y de repente ya no voy a poder hacer nada y me va a tocar que reiniciar bruscamente la máquina y pues ahí se daña el disco duro. Entonces, ¿por qué me pasó eso? Porque le coloqué el inicio, le coloqué la comprobación, pero se me olvidó la actualización. Entonces, como no le coloqué la actualización, esa condición y menor o igual que 100 siempre iba a ser verdadera. 1 es menor que 100, sí, me imprime. Regreso otra vez al ciclo, perdón. Regreso otra vez al ciclo. 1 es menor que 100 y así se está sucesivamente y por eso se genera el bucle infinito. Entonces me hace falta la actualización. Le voy a colocar acá y más, que sería la actualización. Sería actualizar. Y acá no se le tiene que olvidar que antes de que yo cierre esta llavecita que es de mi ciclo, yo tengo que colocar la actualización. Y ya con esto, pues ya me va a mostrar los resultados que son directamente, si usted observa acá, en base a lo que yo estoy solicitando. Entonces, ahora bien, ¿qué valor tendría que tomar I para que el bucle finalice? ¿Qué valor tendría que tomar I para que el bucle finalice? De codificar el flujograma y luego convierte el flujograma a estructura for y dibújelo, ¿verdad? En vez de colocar lo que es el rompito, colocamos el lapicito nada más. Y eso sería todo directamente. Eso es con respecto a los primeros ejemplos de esta estructura, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo más que estaba desarrollado para esta sesión, en donde ya vimos que el while lo podemos utilizar para validar y lo podemos utilizar también para repetir un proceso, en este caso controlado por una variable. Entonces acá directamente lo que, haciendo referencia a lo que acabamos de mencionar, en este caso la variable sí la inicializamos en 1, esa flechita significa esta asignación, mientras i sea menor o igual que 10, si se cumple, se ejecutan todas las instrucciones o procesos. Aclaro que dentro de esas instrucciones o procesos puede darse el caso que aquí exista otra estructura while, exista otra estructura for, exista un switch, un if anidado. Todo va a depender de cómo sea el ejercicio. Y acá, si ustedes observan el último paso, lo estoy actualizando y es igual a i más 1. Esa flechita significa asignar. Es lo que acabamos de explicar. Veamos este ejemplo. Mostrar los múltiplos de 8 hasta el valor de 500. Debe aparecer en pantalla, en este caso me está diciendo que debe aparecer en pantalla los valores 8-16 y así todos los múltiplos que existan hasta el valor de 500. Matemáticamente, ¿cómo obtenemos nosotros un múltiplo? ¿Cómo se calcula o cómo hago el cálculo en este caso de los múltiplos de un valor? Matemáticamente, ¿cómo se hace eso? ¿Quién se recuerda esa parte? Entonces, como el ejercicio me dice mostrar los múltiplos de 8 hasta el valor de 500, entonces ya me está dando el rango, ¿verdad? Entonces no tengo que ingresar ningún valor, entonces no es necesario que coloque el objeto, aunque si usted lo quiere colocar, pues no hay ningún problema. Sencillamente es una instrucción que va a estar de más allá. Entonces mi variable de control para este caso se llama val inicial y lo voy a iniciar en 8. A continuación, nosotros lo que vamos a colocar sería el while. Entonces lo voy a colocar while. Y en este caso le voy a poner que val inicial sea menor o igual a 500. Porque ese sería el límite que me está dando. Mientras el valor que yo vaya generando, el múltiplo que yo vaya generando sea menor o igual a 500, entonces lo que va a suceder es que me va a estar haciendo ese cálculo y al mismo tiempo lo va a estar imprimiendo. Entonces aquí está el inicio
Aquí voy a tener la comprobación, ¿sí? Y ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Ah, me está diciendo acá en el ejercicio que me imprima los múltiplos y quiere que aparezca de esta forma, 8-16-24, es decir, en la misma línea. Entonces acá, después de haber declarado la variable, voy a agregar una impresión y le voy a colocar un mensaje para salto de línea. Entonces, como yo necesito imprimir los valores en una sola línea todo, le voy a quitar eso. Le voy a quitar el salto de línea. Y solamente voy a dejar system.out.print. ¿Esto por qué lo estamos haciendo? Porque necesito que me imprima todos los datos en una sola línea. Entonces, ¿y qué es lo que me está solicitando en este caso? Que primero aparezca el número y a continuación el guión. Entonces, en la variable donde yo tengo los múltiplos, sería en este caso val inicial. Entonces, yo le voy a poner acá val inicial. Y a continuación voy a concatenar con el signo más, pongo entre comillas, y voy a poner el guión. Entonces, me va a poner el valor inicial. Para este caso, el primer valor que yo tengo es 8 y a continuación me va a poner el guión. Luego me va a colocar el segundo valor y así, pero no me va a generar un salto de línea, sino que todo lo va a ir mostrando en la misma línea. Entonces, como nosotros estamos hablando que necesito generar los múltiplos y decíamos, voy a ir multiplicando el número, en este caso el 8 por 1, en este caso 8 por 2, 8 por 3, y así voy a ir obteniendo los múltiplos hasta que el valor que se genere sea menor o igual a 500. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer acá, para poder hacer esa parte, vamos a colocar o vamos a ir actualizando mi valor inicial. Entonces, le voy a colocar acá, val inicial va a ser igual al valor inicial que yo ingresé, más 8. Es decir, que en cada iteración yo le voy a ir sumando 8. Entonces, en la segunda iteración va a ser 16. Inicialmente, val inicial tiene el valor de 8 más 8, 16. En la siguiente iteración va a ser 16 más 8 y así sucesivamente. Entonces, si se fija, aquí lo estoy iniciando, aquí lo estoy comprobando y esa sería la actualización. Entonces, en algún momento, val inicial va a tomar un valor que va a ser mayor que 500. Entonces, ahí va a finalizar el proceso. Entonces, les decía que acá solamente voy a colocar siempre el mismo SOUT, pero le voy a quitar la instrucción LN. Ese LN significa salto de línea. Y como yo no quiero generar ningún salto de línea, todo me lo va a colocar en la misma fila. Entonces, lo vamos a ejecutar. Y vamos a verificar. Y si se fija, 8, 16, 24, 32 y así sucesivamente hasta que llegamos al valor de 496. Entonces aquí viene la pregunta. Si el último valor fue 496, la pregunta sería, ¿qué valor tomó val inicial? ¿Qué valor tomó val inicial para que el ciclo finalizara? ¿Qué valor tomó val inicial para que el ciclo finalizara? Le voy a volver a poner la ejecución otra vez. Vale, el último valor fue 496. Entonces, ¿qué valor tomó val inicial para que el ciclo finalizara? Ajá. Entonces, a un segundo ejemplo. Vale. En el segundo ejemplo tenemos esto. En este ejemplo estamos trabajando con una variable de tipo boolean. Anote ahí. ¿Qué significa boolean? Boolean es un tipo de datos. Hasta el momento en los ejemplos que nosotros hemos trabajado enteros, double y hay algunas claves del periodo 2 para su proyecto que tuvieron que trabajar con string y algunos investigaron y otros me preguntaron. Pero ahora vamos a añadir un nuevo tipo de datos. Este tipo de datos se llama boolean. ¿Qué significa eso de boolean? Es un tipo de datos lógicos y solamente puede tener dos respuestas. Puede tener como respuesta true o false, nada más. Entonces, en este caso me está solicitando que cree un algoritmo que permite ingresar números enteros.
pero me va a dejar de solicitar números enteros cuando el valor que yo ingrese sea múltiplo de 8. Fíjese bien, crear un algoritmo que permite ingresar números enteros. No me está diciendo cuántos, si van a ser 5, si van a ser 7, si van a ser 10. No me está diciendo cuántos. Lo que sí me está diciendo que el algoritmo debe solicitar los valores mientras no ingrese un número que sea múltiplo de 8. Es decir, que si de entrada yo ingreso un múltiplo, que es en este caso un número que es múltiplo de 8, entonces automáticamente va a finalizar. A ese tipo de ejemplo se le llama while controlado por una variable, pero es una bandera. Entonces, ¿por qué es una bandera o por qué se conoce así? Porque trabaja con un tipo de datos boolean y este puede ser verdadero o falso. Entonces, yo voy a estar ingresando números, pero cuando el número que yo ingrese sea un múltiplo de 8, va a finalizar. Y cuando finalice, me va a decir cuántos valores ingresé y cuál fue la suma total de esos valores. Eso es lo que vamos a resolver. Ok, ¿comprenden el problemita o hay algo que es necesario explicar nuevamente? Está pidiendo que la persona ingrese valores. Por esa razón yo necesito declarar el objeto. Declaro mi variable valor porque ahí voy a ir almacenando los valores. Voy a declarar la variable conteo porque me está solicitando en este caso que diga cuántos valores ingresé. Voy a declarar la variable suma porque necesito acumular la suma de todos estos números o valores que yo ingreso. Y acá voy a declarar mi variable seguir. Pero esa variable seguir va a ser de tipo boolean, el nuevo tipo de datos que estamos viendo. Inicialmente, esta variable la voy a inicializar con false. Acuérdese que le dije que los boolean pueden tomar el valor falso o pueden tomar el valor verdadero. Entonces, si se fija en esta parte donde yo estoy inicializando seguir igual a false, estoy inicializando la variable. Ahora, resulta ser que llamo la estructura while y le estoy diciendo acá con esta condición. Vamos a ampliar un poquitito más para que, bueno, eso estamos bien. Va, fíjese bien en esta condición. Acá, mientras seguir. Como seguir. Y usted va a decir, ¿seguir qué? Porque si usted está acostumbrado a ver condiciones, seguir mayor a 10, seguir menor a 20, seguir diferente de B, por ejemplo, pero usted está diciendo mientras seguir. ¿Qué está diciendo ahí directamente? Si se fija, seguir es boolean y puede ser verdadero o puede ser falso. Entonces, yo le estoy diciendo acá, mientras negación de seguir. Como seguir está inicializada con falso, al negarla se va a convertir en verdadero. Entonces, en otras palabras, yo le estoy diciendo, mientras sea verdadero, voy a comenzar a ejecutar todo este proceso. Mientras sea verdadero, voy a comenzar a ejecutar todo ese proceso. Entonces, es decir, mientras seguir tome el valor de verdadero, ejecuto ese proceso. Por esa razón es que acá lo he negado. ¿Por qué lo he negado? Porque inicialmente seguir lo he declarado como falso. Entonces le estoy diciendo, mientras verdadero, pero como en este caso seguir está negado como falso, está inicializado con falso y al negarlo se convierte en verdadero, mientras sea verdadero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pedirle que ingrese el valor y le estoy diciendo acá, le estoy dando la instrucción al usuario, ingresa un valor entero, el proceso finalizará cuando ingrese un múltiplo de 8. Entonces vengo acá y yo digo, ingreso el valor y cuando yo tengo el valor pongo una condición y digo valor módulo 8. Recuérdese que si el residuo me da 0, estamos hablando directamente que ese valor cabe exactamente en la cantidad que nosotros estamos trabajando. Entonces, 8, supongamos que yo de entrada ingresé el valor de 8, 8 módulo 8 es igual a 0. Entonces voy a actualizar seguir.
como yo ingresé un múltiplo de 8, entonces seguir ahora va a ser true, ¿verdad? Entonces, en este caso, viene, vuelve a regresar acá y si no se cumple eso, entonces voy a hacer el conteo y voy a hacer la suma de los valores. Les voy a mostrar ya el código para que veamos, en este caso les he ingresado. Entonces me va a hacer la impresión del conteo y me va a mostrar la suma de los valores. Pero si la persona no ingresó ningún dato, entonces automáticamente ningún dato válido, yo le muestro este mensaje. Chao, lea indicaciones. Vamos a volver a ejecutarlo nuevamente. Le voy a ingresar en este caso 25, le voy a ingresar, qué sé yo, vamos a ver, 55, le voy a ingresar 79 y ahora lo voy a finalizar. Entonces me dice, la cantidad de valores ingresados es 3 y la suma de todos los valores es 159, ¿verdad? Entonces, al momento de ejecutarlo, lo nuevo de este ejercicio que yo quiero que usted vea es, aquí aquí sería el inicio, aquí sería la comprobación, y aquí sería, vamos a poner como comentario, y aquí sería en esta parte, actualización. ¿Sí? Actualización. Entonces, yo ingresé el valor y verifico acá si el residuo me da exactamente 0, porque es un valor que cabe un número de veces exacto y obviamente sería un valor, en este caso, un múltiplo. Entonces, como es un múltiplo, seguir, lo actualizo a true. Entonces, cuando yo vengo acá, vengo a la condición, llega el valor de verdadero y al negarlo, en este caso es verdadero, lo niego, se convierte en falso, entonces finaliza el proceso y viene acá la impresión. Entonces, ¿por qué le puse esa condición? Porque si yo de entrada ingresaba un valor que fuera múltiplo de 8, me iba a mostrar esto a 0 y no me lo tenía que mostrar a 0 porque sencillamente yo no ingresé ningún valor válido. Entonces, por eso le colocamos acá. Si conteo es diferente de 0, entonces significa que no ingresé ningún valor válido. Entonces me imprime eso, chao, lea indicaciones. Y aquí está. Entonces, otro ejemplo más, solo que esa variable que me está controlando el proceso es una bandera, ¿verdad? Y eso significa que yo lo he declarado con un tipo de datos boolean que puede tomar falso o puede tomar el valor de verdadero. Y aquí está el inicio, aquí está la comprobación, y aquí está la actualización. Cuando yo ingrese un valor que sea un múltiplo de 8, el seguir lo voy a actualizar a verdadero. Cuando ingrese acá llegue el valor de verdadero, pero como lo estoy negando, se convierte en falso. Entonces finaliza ciclo y se ejecuta la impresión. Entonces ese sería el segundo ejemplo. En este caso asociado a lo que es un while controlado por una variable.